La vida de Jesús ha sido contada en cine en muchas ocasiones, pero algunas películas se han quedado grabadas en la mente del público más que otras. Una de ellas es La vida de Jesús, de 1979. La cinta comienza con un prólogo que resume la historia bíblica de la creación del mundo y explica el origen de la muerte por la transgresión de Adán y Eva, comer el fruto prohibido, que no es una manzana. Luego vemos el pacto de Dios con Abraham, padre del pueblo judío, al que pidió sacrificar a su propio hijo, pero cuando ya lo iba a hacer, lo detuvo un ángel y apareció un carnero para ser sacrificado. Ese animal que moriría en lugar de Isaac revelaba que llegaría un sacrificio final para perdonar a los seres humanos y restaurar su relación con Dios. Después se menciona a los profetas que anunciaron la llegada del Mesías, y ahora sí, llegamos a Jesús. La película cuenta con un narrador que va describiendo la acción, y esta versión se basa en el Evangelio de Lucas. Primero un ángel se le aparece a la Virgen María y le anuncia que engendrará al Hijo de Dios. Debido al censo encargado por el emperador romano, José, el esposo de María, debe viajar de Nazaret a su pueblo natal, Belén. Así su esposa da a luz a Jesús, y un ángel le dice a los pastores que es el Cristo o Mesías. Vemos que cuando Jesús tiene 12 años, es llevado a Jerusalén por la Pascua y sus padres lo pierden de vista. Después lo encuentran hablando con varios doctores de la ley, que están sorprendidos por su sabiduría. Años más tarde, el profeta Juan el Bautista es llamado por Dios para bautizar a las personas y pedirles que se arrepientan de sus pecados. A pesar de que algunos creen que Él es el Mesías, Él les dice que vendrá alguien mucho más grandioso que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces aparece Jesús, se va a bautizar y después de sumergirse en el agua, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y una voz del cielo dice: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Lleno del Espíritu Santo, va al desierto por 40 días, donde es tentado por el diablo. Primero, lo reta a convertir una piedra en pan, pero le responde que en él. Luego le ofrece toda la grandeza de los reinos del mundo, y también le dice que en él. Y finalmente, lo reta a aventarse del techo del templo de Jerusalén y que lo salven los ángeles, pero Jesús se niega. Al regresar del desierto, va a su pueblo Nazaret, pero cuando empezó a predicarles que él es el Mesías, todos lo echaban del lugar, y de ahí nace la conocida frase: «Nadie es profeta en su propia tierra». En el pueblo de Cafarnaún, Jesús consigue a sus primeros discípulos. Un pescador llamado Simón le dice que no han tenido buena pesca, así que él los invita a volver a intentarlo. Y en esta ocasión sacan del agua una gran cantidad de peces. Ese milagro hace que le juren lealtad, y Jesús les dice que ahora serán pescadores de hombres. Después de andar por ahí realizando varios milagros, como revivir a una niña, Jesús reúne a sus 12 discípulos. Los 12 caballeros dorados. Simón o Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, otro Santiago, Simón el Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote. Rodeado por los 12 apóstoles y por una multitud de gente, Jesús pronuncia las famosas palabras del Sermón de la Montaña. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los que tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Con la vara que midan, serán medidos. ¿Por qué ves la paja del ojo ajeno y no la viga que traes cargando? Etcétera. Entre los ahí presentes había un fariseo, miembro de un grupo religioso de la época. Al escuchar sus palabras sabias, lo invita a su casa a cenar. De repente, llega una prostituta que llora a los pies de Jesús y le seca las lágrimas con su cabello. El fariseo dice que Jesús no es un verdadero profeta por dejar que lo toque una mujerzuela. Él, por su parte, le dice a la mujer que sus pecados han sido perdonados, y todos los presentes se escandalizan. Después dice la parábola del sembrador, que se puede resumir así: un sembrador esparce sus semillas. Algunas caen en terreno donde no puede crecer y otras en terreno fértil. Estas últimas representan a las personas que con buen corazón escuchan y obedecen el mensaje. Mientras viajan en un barco sobre un lago, una tormenta se desata y los discípulos, desesperados, despiertan a su maestro, que levanta la mano y aplaca la tempestad.
para luego reprocharles qué pasó con su fe. Al descender en la orilla, aparece un hombre loco que amenaza con una piedra. Se trata de un poseído. Jesús le exige que le diga su nombre y responde: Legión. Así que lo libera, pero el demonio posee a un grupo de cerdos que corren como locos para arrojarse al mar. En medio del campo, Jesús ve a la multitud hambrienta que fue a verlo y hace la milagrosa multiplicación de panes y peces. Después, acompañado de Pedro, Santiago y Juan, sube a orar a un monte, y mientras lo hace, su ropa se vuelve blanca y brillante, y aparecen a un lado suyo Moisés y Elías, dos de los profetas más importantes para los judíos. Este evento es conocido como la Transfiguración. Los discípulos se dan cuenta de la escena y quedan impactados. Al bajar del monte, se encuentran con una multitud que pide curar a un joven endemoniado y Jesús lo cura. Mientras se lavan los pies a la orilla del río, uno de los apóstoles le pide al maestro que les enseñe a rezar como Juan el Bautista hizo con sus discípulos, y él les enseña el Padre Nuestro. En una ciudad aparece un fariseo y lo critica por comer y beber con pecadores. Jesús responde: los buenos y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar solo a los que son buenos, sino a los pecadores. En la sinagoga lleva a cabo otro milagro que deja estupefactos a los testigos. Cura a una mujer que estaba jorobada. El fariseo de antes va y le reclama a Jesús por curar en un sábado, porque estaba prohibido según la ley. Jesús lo llama hipócrita, porque él mismo da de beber a sus animales los sábados, y ahora le reprocha porque cure a una mujer enferma. Mientras van por el camino, un hombre rico lo pregunta a Jesús qué necesita para obtener la vida eterna. Él dice que obedecer los mandamientos de Dios, a lo que responde que lo ha hecho siempre. Pero Jesús añade algo más: vender lo que tiene, darlo a los pobres y luego seguirlo. Como el rico no quiere hacerlo porque, vamos, los ricos no son ricos por regalar dinero. Escuchamos otra frase clásica: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. En medio de otra multitud, Jesús les explica quién es el prójimo al que se debe de amar según los mandamientos. Para que lo entiendan, cuenta la parábola del buen samaritano, donde dos judíos religiosos ignoran a un hombre herido en el camino, mientras que un hombre proveniente de Samaria lo carga y lo lleva a una posada para que lo atiendan. Jesús pide que actúen como el samaritano y que acepten a Dios como los niños, porque el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Otra vez, caminando por ahí, un hombre ciego le pide que lo ayude, y al poner sus manos sobre sus ojos, lo hace ver de nuevo. Luego, un cobrador de impuestos lo invita a cenar, y esa misma noche Jesús anuncia que irán a Jerusalén, donde será entregado a los extranjeros, insultado, golpeado y asesinado, pero el tercer día resucitará. Montado en un burro, Jesús llega a la ciudad santa, aclamado por la gente, y al entrar en el templo, se enfurece al ver que la casa de Dios se había convertido en un negocio. Así que tira a las mesas de los comerciantes y exclama: está escrito, mi casa será casa de oración, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y libera a los animales para sacrificio. Los romanos ordenan a los sacerdotes Anás y Caifás que aplaquen al alborotador. Así que van a ver a Jesús. Le preguntan si deben seguir pagando impuestos a los romanos, con la intención de que diga que no y lo acusen de ser rebelde. Pero él responde sabiamente, sosteniendo una moneda con la cara del César: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En la fiesta de Pascua, Jesús anuncia a sus discípulos que es la última vez que la celebrará, pues será traicionado por uno de ellos y entregado a los romanos. Al partir el pan y dar el vino, dice: hagan esto en conmemoración mía. Pedro le dice que no dejará que lo atrapen y moriría por él, pero el maestro le responde que antes de que cante el gallo, lo habrá negado 3 veces. Judas Iscariote, presuntamente poseído por Satanás, va con los ancianos del Sanedrín, que querían deshacerse de Jesús, y delata su ubicación. En el Monte de los Olivos, el Mesías le pide a Dios: si quieres, libérame de este trago amargo,
pero que se haga tu voluntad y no la mía. Al llegar las autoridades judías, Pedro corta la oreja de un hombre, pero Jesús hace que le vuelva a crecer y se entrega pacíficamente. Los soldados lo golpean y se burlan de él esa noche, y mientras Pedro ve la escena, es acusado de ser uno de sus seguidores. Él lo niega 3 veces antes de que el gallo cante, tal como había dicho Jesús, por lo que se va y llora arrepentido. Por declararse hijo de Dios, los judíos llevan a Cristo con Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, pero no cree que merezca morir solo por creerse el rey de los judíos. Y lo manda con Herodes, gobernador de Galilea, el lugar de origen de Jesús. Herodes tampoco lo considera una amenaza y solo se burla de él y ordena a sus soldados que lo golpeen un poco. Cuando lo llevan de regreso con Poncio Pilato, insiste en que no merece morir, pero los sacerdotes piden liberar al criminal Barrabás y crucificar a Jesús en su lugar. Ya que era una tradición liberar en la Pascua a un condenado a muerte, el gobernador romano les cumple su capricho y ordena la crucifixión de Jesús. El resto de la historia es bien conocido. Es obligado a cargar el madero hasta el monte Calvario y cuando le fallan las fuerzas, obligan a un transeúnte llamado Simón de Cirene a cargarlo. Luego lo crucifican junto a 2 ladrones y le ponen el letrero que dice Rey de los Judíos. Uno de los condenados le dice que si de verdad es el Mesías, lo salve. El otro le dice que ellos merecen el castigo, pero Jesús no hizo nada malo y le pide a Cristo que lo recuerde cuando comience a reinar. Él le promete al ladrón que estará con él en el paraíso. Antes de morir, Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un día después de haber sido enterrado en una tumba, las mujeres que eran parte de sus seguidoras van a perfumar el cuerpo, pero encuentran la puerta abierta. En ese momento aparecen 2 ángeles y anuncian que Jesús ha resucitado. Ellas se apresuraron a contarle a los apóstoles y Pedro corre hasta la tumba, que está vacía. Finalmente aparece ante sus discípulos para pedirles que difundan el mensaje en todo el mundo. Antes de despedirse y ser elevado al cielo, les dice que estará con ellos siempre, hasta el fin del mundo. Así como tuvimos un prólogo, un epílogo confirma que Jesús fue el Mesías que anunciaron los profetas y que su muerte fue la forma de restaurar el vínculo que se había roto con Dios. La vida pública de Jesús fue filmada en Israel para ser lo más fiel posible a la historia que estaba narrando, y hubo mucho cuidado con los detalles históricos. A diferencia de otras películas sobre Cristo, esta se basa casi exclusivamente en el Evangelio de Lucas, y por eso no tiene algunos momentos clásicos de los otros evangelios, como los Reyes Magos, la matanza de los inocentes y la resurrección de Lázaro, entre muchos otros. La cinta también es diferente porque tiene un narrador casi todo el tiempo, que se la pasa explicando detalles que casi nunca se explican en las películas de Jesús, y parece que su función era educar al público religioso. La vida pública de Jesús no destaca como pieza cinematográfica, pero es una adaptación fiel del Evangelio. ¡Fin! Y si te gustó el video, comenta, dale like y comparte para que seamos más palomeros.